Hola muchachos, el día de hoy estamos con la solución de las preguntas de física de un examen de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Este examen, muchachos, fue tomado el año 2002. A ver si nos siguen por acá para dar de una vez solución a los problemas que nos vinieron en este examen, ¿correcto? Dice la primera pregunta, una pregunta teórica en la cual tú tienes que marcar, bastante sencilla y fácil. Podemos ver acá, dice, la energía potencial de un cuerpo no depende de... Oye, profesor, ¿a qué se refiere esto? Entonces, usted debe escoger acá una de las alternativas en las cuales precisamente vamos a dar solución de acuerdo a lo que nos dice. Mira, leamos una vez más. La energía potencial de un cuerpo no depende de... O sea, nos están diciendo de quién no depende la energía potencial de un cuerpo. Profesor, entonces, ¿cómo resuelve esta pregunta? Bastante sencilla, ¿no? Usted recordará lo siguiente, muchachón. Usted recuerda que la energía potencial, en este caso gravitatoria, porque solamente nos habla de eso, ¿verdad? Energía potencial no especifica qué tipo de energía se refiere. Decimos esto es igual a ¿quién? A la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la altura. Correcto, mis amigos. Entonces usted debe recordar esta pequeña relación. Profesor Anja, entonces a partir de acá hagamos el análisis. ¿Puede usted jugar con las alternativas de la siguiente manera? Mira, veamos. La energía potencial no depende de ¿quién? De la altura en la que se halla. A ver, usted razone, aquí en la fórmula aparece o en la ecuación masa, gravedad por altura. O profesor, aparece altura, por lo tanto sí depende. Entonces esta no es la alternativa que usted debe de marcar, porque nos preguntan de quién no depende. Correcto, vamos con la siguiente, gravedad. Profesor, aquí observo que también aparece gravedad, entonces la gravedad también forma parte, o en este caso, la energía potencial depende de la gravedad. Correcto. Profesor, su peso. Podría ser que no, profe, porque aquí no aparece peso. A ver, lo dejamos ahí por el momento, luego analizamos. Profesor, su velocidad. Profe, esa también no hay velocidad. Ah, ya podría ser. Correcto. Profesor, su masa. La energía no depende de su masa. No, muchachos, al contrario, sí depende de la masa, porque aquí aparece masa. Entonces, nuestra encrucijada está, profesor, ¿cuál es? ¿Es su peso o su velocidad? ¿Cuál de los dos usted marcaría? A ver, hay que razonar un poquito, muchachos. Profe, no puede ser en este caso el peso. ¿Por qué? Porque el peso, muchachos, depende directamente de la masa y de la gravedad. Y esos están incluidos justamente en lo que es la energía potencial. Ah, ya, profesor. Entonces, podría decir que relativamente sí depende del peso. Correcto. Pero no depende de la velocidad, porque acá en ningún momento me aparece velocidad. Entonces, la respuesta correcta que usted debió marcar en esta pregunta de examen de admisión, muchachos, era pues la alternativa D. Profesor, la energía potencial no depende de la velocidad. Correcto. Anja, profe. De eso se trata. Chicos, una pregunta bastante sencilla y elemental. Vamos con la pregunta número 2, a ver si la cámara nos enfoca todo esto que está acá. Correcto, vamos por acá. Profesor, la 2, ¿qué nos dice? En un recipiente se mezclan 40 gramos de agua a 10 grados Celsius, en este caso, y 60 gramos de agua a 50 grados Celsius, correcto. Halle la temperatura de equilibrio. Profesor, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Chicos, si usted se da cuenta, esta es una pregunta que corresponde al tema de calorimetría. ¿Sí, verdad? Claro que sí, sí. Lo que son cambios de temperatura, también algunos lo conocen, ¿verdad? Veamos por acá. Profesor, ¿cómo se resolvía? Leamos una vez más, me dice, ¿no? Hallar la temperatura de equilibrio cuando usted mezcla dos sustancias. En este caso, estas sustancias son lo mismo, básicamente, es agua. Anja, entonces, existía un método recontra práctico, yo te voy a hacer recordar. A ver, usted debe recordar esta siguiente expresión. Cuando usted tenga mezclas de la misma sustancia, por ejemplo, agua con agua, profesor, ¿qué podemos decir, no, profesor? Aceite con aceite, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es que sea la misma sustancia. Usted puede aplicar directamente esta relación. Usted me va a decir que la temperatura de equilibrio es igual al promedio ponderado. ¿Cómo así, profesor? Va a ser igual a la masa número 1 por la temperatura 1 más la masa número 2 por la temperatura 2. Profe, si hubiera una tercera, sigue usted, masa 2 por la temperatura 3. Y todo se va a dividir entre la suma de las masas, masa 1 más masa 2. Profe, si hubieran 3, masa 3 también tienes que sumar, ¿correcto? Anja, profesor. Entonces nada más usted tiene que recordar esta pequeña expresión y el problema ya estaría resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Anja, entonces, profesor, simplemente es eso. Sí, muchachos, simplemente usted debía recordar
esta expresión de acá, ¿correcto? Profesor, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, también usted puede utilizar el método analítico, que consiste en trazar, en este caso, un diagrama lineal, ubicar las temperaturas, los calores específicos, las masas, etcétera, ¿no? Pero para ganar tiempo, muchachos, usted ya puede realizar de manera directa esta expresión. Bien, veamos por acá. Entonces diremos, mis amigos, la temperatura de equilibrio, que es igual a la masa 1. Analicemos, ¿a quién me menciona primero? A 40 gramos. Usted va a colocar por acá 40 gramos por su respectiva temperatura. Dice que eso está a 10 grados Celsius, correcto. Más 100, profesor, vamos con la segunda masa, 60 gramos, correcto, por acá, por su respectiva temperatura, que en este caso me indican que es 50 grados Celsius, correcto. ¿Y abajo qué nos va? Profesor, ¿nos hemos comido por acá? Claro que sí, la suma de masas. Usted simplemente va a sumar las masas. Sería, profesor, 40 más 60. Mis amigos, eso pues me va a dar 100, correcto. Ya, profesor. Entonces, mira qué sencillo, ¿no? Preguntas de examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, correcto. A ver, profesor, rápidamente aquí podemos deducir. Usted puede simplificar si desea, también no hay problema. Vamos a ver, hacemos la simplificación respectiva, profesor. 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros, con los 2 ceros se nos van. ¿Qué nos queda arriba? 4, aquí que nos queda 30. 30 más 4, profesor, exactamente este valor me da pues 34 grados Celsius. Se acabó, muchachos. Esa viene a ser la respuesta al problema o a la pregunta número 2. Así de sencillo, muchachos. Vamos con la siguiente pregunta, muchachos. A ver si la cámara nos enfoca a la pregunta número 3. Vamos por allá. Bien. En la pregunta 3, muchachos, nos viene en este caso una pregunta del tema de estática, bastante sencilla, que sea el caso, ¿no? En este examen de admisión dice: calcule la fuerza F necesaria para levantar un peso de 200 newton con el polipasto mostrado en la figura. Profesor, ¿qué es un polipasto? Es todo esto que usted ve acá, todo este arreglo que tenemos, ese arreglo de polés, correcto. Entonces, lo único que tiene que hacer es analizar y el problema estaría resuelto, ¿no? Vamos a empezar de esta manera, mis amigos. A ver, observe por acá. Mire, usted debe recordar que cuando yo tengo un sistema de poleas, para mí los problemas se hacen recontra sencillos. Si yo observo que tengo una sola cuerda, la tensión en una sola cuerda, recuerda que es la misma, no cambia. Entonces veamos por acá. Si acá tengo una fuerza F que está jalando en esta dirección hacia abajo, correcto, yo observo que esta fuerza está directamente conectada a toda esta cuerda, ¿verdad? Y mire, todo es una sola cuerda. Desde acá, por acá viene allá. Se trata de la misma cuerda. Entonces diremos por acá, si hago un corte imaginario por acá, muchachos, aquí tengo dos tensiones, ¿no? Bueno, básicamente es una, pero va a depender del cuerpo del cual usted analice. Entonces, como es de la misma cuerda, si acá la fuerza es F y se trata de la misma cuerda, esa misma fuerza se va a transferir a este lado. Esta fuerza también será F. Correcto. Ya, profesor. Pero esa fuerza también viene por acá. Ya, entonces ahí también hacemos otro corte imaginario y esta fuerza también es F. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me parece que sí. Ahora, concéntrese en esta polea nada más. Acá nada más, correcto. Miren, sobre esta polea actúan dos fuerzas a simple vista. F y F por acá, ambos jalando hacia abajo. Correcto. Para que haya equilibrio, y además asumimos que esta es una polea ideal porque el problema no te dice nada más, entonces usted me puede decir fácilmente que acá esta tensión, ¿cuánto sería, mis amigos? Por equilibrio, la suma de fuerzas que suben es igual a las que bajan. Acá tengo F más F hacia abajo, en total pues nos hacen un valor de ¿cuánto, profesor? De 2 veces F. Correcto. Profesor, ¿dónde más voy a ubicar ese 2F? Mire por acá. Es la misma cuerda ancha. Entonces, profesor, acá también esa tensión pues nos vale 2 veces F. Profe, sí, ya está, se acabó el problema. Profesor, vamos a analizar por separado esta pequeña polea que está acá. ¿Te parece? Sí, esta polea que está acá. Lo voy a analizar a este ladito. Vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre ella. Mira, para arriba tengo F, 2F y F. Tengo tres fuerzas que están dirigidas hacia arriba. Lo voy a colocar por acá, ¿te parece? Ahí está, profesor. Acá tengo entonces la primera fuercita, ¿correcto? Por este lado tenemos la siguiente fuercita. Excelente. Aquí está, excelente, profesor. Mire, esto recuerda que los dos eran FA y ambos están jalando en esta dirección, ¿no? Hacia arriba. Y por la parte central tengo una fuerza que también jala hacia arriba, que vendría a ser 2F. Excelente. Ya, profesor. Entonces tenemos todo esto que está acá. Esta fuercita pues nos vale 2F. Correcto, profesor. Ahora veamos, esta polea está soportando el peso del bloque que está en la parte inferior.
por lo tanto la tensión en esta cuerda pues sería igual a este mismo peso. Entonces por debajo usted va a poder observar que hay una fuerza que lo está jalando en esta dirección, cuyo valor sería igual al peso de este señor. Entonces por acá colocamos 200 newton. Profesor, ya no tengo más fuerzas. Si mi amigo usted ya no tiene más fuerzas, lo que va a hacer a continuación es aplicar equilibrio sobre esta polea, que es esta que está acá. No lo hemos extraído para analizarlo por separado, para que usted pueda entender mejor. Mire, profesor, para arriba yo tengo 3 fuerzas y para abajo una sola. ¿Qué va a aplicar? Equilibrio. La suma de fuerzas que suben es igual a la suma de fuerzas que bajan y el problema está resuelto. Usted me va a decir por acá F más 2F más F, en total me hacen 4F. Por lo tanto diremos acá, profesor, 4 veces F debe ser igual a la única fuerza que baja, pues es 200 newton. Correcto. Excelente, mis amigos. Por lo tanto, usted me dirá rápidamente que el 4 pasa a dividir. Finalmente decimos por acá, mis queridos estudiantes, que profesor F pues nos vale ¿cuánto? Perdón, aquí sería 50 newton. Claro que sí, porque 200 entre 4 pues me da 50 newton. Y muchachos, esa vendría a ser la solución al problema número 2, muchachones. Ahí está entonces la solución de nuestro pequeño problemita. Bien, muchachos, entonces marcamos dicha alternativa. Mejor, ¿dónde está, profesor? ¿No aparece 50 newton? Profesor, la respuesta correcta pues era la alternativa B. Excelente, profesor. Pasamos ahora a la solución del problema número 4. Vamos por acá. Profesora, ¿qué tema corresponde ahora? Vamos a ver. Leamos primero para deducir a qué tema corresponde, ¿sí? Dice, ¿con qué velocidad en metros por segundo llega un avión a la pista de aterrizaje si desacelera a 5 metros sobre segundo cuadrado y se desplaza 1 kilómetro hasta detenerse? Ya, profesor, esto me parece que es cinemática. Estás en lo correcto. Específicamente a la parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Vamos por acá, mis queridos estudiantes. Dice que usted tiene un avión que justo llega a aterrizar y por obvias razones usted sabe que lo va a hacer con una determinada velocidad. Y a mí precisamente me preguntan ¿con qué velocidad llegó a aterrizar? Correcto. Las condiciones son las siguientes. Dice que usted no sabe con qué velocidad aterrizó, ¿verdad? Vamos a llamar velocidad inicial. Pero este avión dice que recorre 1 kilómetro hasta que se detiene. Usted recordará que 1 kilómetro equivalen a ¿cuántos metros, profesor? 1000 metros. Correcto. Entonces este avión recorrió 1000 metros hasta detenerse. Profesor, si se ha detenido, la velocidad en este punto, ¿cuánto será? Pues 0. Entonces aquí diríamos la velocidad final pues nos vale 0. ¿Correcto, mis amigos? Ya, profesor. Entonces luego de recorrer esos 1000 metros, su velocidad final pues se hace 0. Profesor, ¿acá me interesa el tiempo? No, no me va a interesar básicamente el tiempo. Lo único que sí me interesa es que este avión se está moviendo desacelerando uniformemente. Entonces pues va a existir durante todo su movimiento una aceleración que está en sentido contrario al movimiento. Correcto. ¿Qué usted, profesor, tiene que aplicar acá para resolver este problema? Usted va a aplicar la siguiente relación. Recuerde las ecuaciones del MRV. Usted, a ver, recordemos esta ecuación. Dice, velocidad final elevado al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado. Velocidad también podemos llamar, correcto, ahí está, va a ser de esa manera. Profesor, cuando desaceleraba yo recuerdo que era menos. Excelente, usted va a poner menos. Menos 2 veces ¿quién? Menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Profesor, de acá yo puedo inferir lo siguiente. Si la velocidad final es 0, entonces esto pues se nos va a ir, correcto. Ahora este señor que está con menos pasaría pues con más. Entonces por acá tenemos lo siguiente. Usted me va a decir, por favor, acá va a decir, este menos pasa con más, sería 2 veces aceleración. Chicos, ¿con qué aceleración se está moviendo? 5, me lo dan. Correcto, aquí sería 5. Por la distancia recorrida, ¿qué distancia recorrió? Profesor, hasta que se detuvo, recorrió pues 1000 metros. Excelente, profesor, y ya está. Y eso debe ser igual a la velocidad inicial. Entonces por acá decimos velocidad inicial elevado al cuadrado. Excelente, profesor. Bien, muchachos, entonces aquí fácil notar que tengo 2 por 5, 10 por 100, por 1000 sería 10.000. Acá tengo 10.000 es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, usted me puede decir fácilmente que esa rapidez inicial, ¿cuánto le vale a usted, profesor? Nos vale 100 metros sobre segundo. Profesor, ¿por qué 100? Es que 100 al cuadrado, pues me va a dar los 10.000 que tengo acá. Correcto. Ya, profesor. Entonces, esa viene a ser la respuesta. Profesor, marcamos. ¿Cuál sería mi alternativa, profesor? La alternativa D. Excelente. Ya está, profesor. Entonces, esa vendría a ser nuestra respuesta en el problemita número 4. Profe, vamos con la quinta pregunta. Ya estamos terminando, profe. Rapidito, así de rápido somos. Sí, muchachos, vamos.
La pregunta 5 nos dice, determine la velocidad de un tren de 200 metros de largo, sabiendo que demora 20 segundos en ¿qué? En atravesar un túnel de 600 metros de longitud. Profesor, esto corresponde al tema de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, bastante sencillo, ¿no? Pregunta de examen de admisión. Mira, sea este mi tren, correcto, que tiene una longitud de 200 metros y sea este el túnel que va a atravesar. La pregunta es, ¿qué distancia recorrerá el tren hasta atravesar completamente el túnel? Ya. ¿Cómo trabajamos este tipo de problemas, mis queridos jóvenes estudiantes? Usted lo que tiene que hacer es ubicar un puntito. Cuando usted vea puentes, en este caso túneles, etcétera, usted va a tomar el punto final de su móvil. Correcto. Y para que este señor atraviese completamente, pues este punto final deberá recorrer toda esta distancia, cosa que el tren se encuentra por este lado ya y ya atravesó completamente el túnel, ¿sí o no? Lógico, profesor. Entonces, profesor, este puntito, ¿qué distancia recorrió? 200 más 600 metros. La distancia total recorrida, ¿cuánto sería? 800 metros. Correcto. Veamos, el dato que me da el tiempo que tarda en recorrer toda esa distancia, me dicen, según mi problema, profesor, es 20 segunditos. Correcto. Sí, ya está. Entonces, simplemente recordemos las ecuaciones del MRU. Recuerde usted, el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Claro, a mí me preguntan cuál es la velocidad del tren y se determina la velocidad del tren, ¿correcto? Así de sencillo, chicos. Sí, muchachos, así es. Entonces, por acá vamos a reemplazar de manera directa. ¿Cuál es el espacio recorrido para que este tren logre atravesar completamente el túnel? 800 metros, ¿correcto? Por acá diremos, profesor, que esto nos vale 800 metros. Es igual a la velocidad o rapidez del tren que usted no conoce, multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en atravesar todo este túnel? 20 segundos. Entonces aquí va a ser multiplicado por 20. Correcto, mis amigos. Finalmente diremos por acá, profesor, 0 con 0 se nos van. El 2 nos pasa a dividir. Entonces diremos que el valor de la rapidez V nos vale ¿cuánto, muchachos? Acá nos vale pues 40 metros sobre segundo. Y esta sí vendría a ser nuestra respuesta correcta, chicos. Ya está. Sí, ya está, muchachones. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿cuál sería la clave correcta? La alternativa C. Muy bien, ya está, la marcamos, profe, no tenga miedo, ¿sí? Profesor, continuamos. La última pregunta de este examen de admisión, muchachos, de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2002. Profesor, nos dice lo siguiente el enunciado, a ver si la cámara, espero que a todos siempre, por favor, sí, para que se pueda apreciar todo. Dice, la 6. ¿Cuál es la potencia en watts desarrollada por una fuerza F que actúa sobre un cuerpo de 50 kilogramos de masa, ¿no? Obviamente, que le hace variar su velocidad desde los 16 metros por segundo a 20 metros por segundo, y esto dice en un tiempo de 10 segundos. Profe, esto se puede hacer de muchas maneras. Usted puede aplicar dinámica, MRU, hallar la fuerza, luego calcular el trabajo y dividir entre el tiempo, y eso es potencia. Es correcto, estoy de acuerdo. Pero vamos a hacerlo de manera directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mire, profesor, para calcular la potencia de una fuerza, yo necesito conocer cuánto trabajo ha desarrollado dicha fuerza. Recuerde usted que la potencia es igual al trabajo desarrollado dividido entre el tiempo empleado, ¿sí o no? Claro. Entonces vamos a ponerlo por acá lo siguiente. Nosotros sabemos, muchachos, que la potencia, vamos a colocar por acá, potencia P es igual al trabajo desarrollado dividido entre el tiempo. ¿Es correcto? Sí, profesor, eso yo me acuerdo, me han enseñado. Muy bien, excelente. Ya, pero profe, el trabajo es fuerza por distancia, pero resulta que yo no tengo F ni tampoco tengo la distancia. Entonces, ¿qué va a hacer usted, profesor? Existe otra relación. Profesor, nos apoyamos en lo que es el tema de energía, trabajo y energía. El trabajo de una fuerza también es lo mismo decir que el cambio de energía mecánica dividido entre ¿quién? El cambio de energía mecánica nada más, ¿no? Claro, el trabajo de una fuerza no conservativa es igual al cambio de energía mecánica, así de sencillo. Entonces, esta fuerza, ¿qué es lo que hace? No es cambiar la energía mecánica de este objeto. Claro, que se está incrementando, obviamente, ¿no? Claro, entonces su trabajo justamente es igual a ese incremento de energía mecánica. Y profesor, como se trata de un plano horizontal, pues será simplemente energía cinética.
Entonces usted me puede decir que aquí va a ser 1 sobre tiempo, vamos a expresarlo de esta manera, multiplicado por el cambio de energía mecánica, ¿correcto? Ahí está. Profesor, ¿y cómo calculamos ese cambio de energía mecánica? Fácil, energía cinética final menos energía cinética inicial, correcto. Sería de esta manera, profesor, 1/2 de la masa por la rapidez final elevado al cuadrado. Correcto, ya está. Profesor, esa es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Otra vez, profesor, 1/2 de la masa multiplicado por la rapidez elevado al cuadrado también. Así, profesor, sí, mire, usted pudo trabajar de manera directa con esto. Profe, ¿por qué? Tengo la masa, tengo las rapideces y tengo el tiempo. De manera directa no sale. Repito, se puede hacer por dinámica, ubicar en este caso la aceleración, allá la fuerza, etcétera. Se va a perder mucho tiempo. A ver, vamos por acá. Excelente. Continuamos, mis amigos. Por acá finalmente decimos la potencia, muchachos. Ahí está. La potencia va a ser igual a 1 sobre t. Profesor, pero yo sé que el tiempo nos vale 10 segundos. ¿Correcto, mis amigos? Aquí pues va a ser 10 segundos. Entonces ya tengo, profesor, entonces la primera parte. A ver, vamos a colocarlo un poquito más bonito por acá. Vamos a tratar de tapar a la cámara. Vamos por acá. Excelente. Potencia es igual a todo esto, ¿no? Profesor, factor de todo esto que esté acá. Mira. Acá se puede factorizar, mira, 1/2 por m, 1/2 por m. Lo puedo factorizar de una vez porque se repite. Correcto. Entonces, ustedes esto es lo mismo decir a la masa sobre 2, ¿verdad? Pero la masa resulta que nos vale 50 kilogramos entre 2. Correcto. Va a ser de esa manera. ¿Sí? Y adentro nos va a quedar los cuadrados de las velocidades. Velocidad final al cuadrado es 20. Aquí vamos a colocar 20 al cuadrado. Correcto. Menos la velocidad inicial al cuadrado es 16. Menos 16 al cuadrado, correcto. Ancha, profesor, entonces simplemente me va a quedar todo esto. Profesor, finalmente acá diremos lo siguiente. ¿Cuánto me sale todo esto? Mire usted, por acá, profe, aquí mato esto, profesor, correcto, me va a quedar 5 medios, excelente, aquí me va a quedar 5 medios. 5 medios de ¿quién, mis amigos? Pues me va a quedar en este caso 5 medios de 400. Vamos por acá, claro que sí, porque aquí tengo un cuadrado es 400 menos 16 al cuadrado, me parece que es 256, excelente, y ya está. Bien, muchachos, entonces simplemente, perdón, profe, ¿te has comido el 2? Correcto, sí, es 5 medios, cuidado, sí, ancha, profesor, es 5 medios de toda esta diferencia, correcto, mis amigos, ya está. Profesor, esto simplemente ya es cuestión de operar, como todo hemos trabajado en el sistema internacional de unidades, pues esto nos va a salir, me parece que, a ver, rápidamente por acá me sale la diferencia, correcto, me sale ¿cuánto? 360 watts. Recuerde usted que la potencia se mide en el sistema internacional en watts. Bien, muchachos, entonces esto ha sido correcto, esto ha sido la solución de las preguntas de exámenes de admisión de esta prestigiosa universidad, ¿no? Que es la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien, muchachos, no te olvides de seguirnos en lo que son nuestras páginas, muchachos, lo que es Física Elemental, también estamos en YouTube, también síguenos como Física Elemental. Bien, muchachos, se despide tu amigo el profesor Darwin Arapa.